precioso, maravilloso. Saludos a todos los amigos que nos ven en América Latina. Estamos contentos de que nos escriban y estén siempre pendientes de la serie de sermones. Vamos a continuar hoy con la serie de mensajes Apocalipsis. Hoy toca el sermón número 10. Vamos avanzando y estamos predicando Apocalipsis versículo por versículo. Así que estamos muy bien. Ya vamos por el versículo número 10. Tomen sus Biblias, por favor, tengan la bondad. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 1, el versículo 10. Vamos nosotros ahí a leer lo que hoy vamos a compartir. Dice así la palabra de Dios. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Vamos a predicar ese versículo. Hoy nos corresponde predicar. Recuerden, esta serie de Apocalipsis la estamos predicando verso por verso. Y hoy corresponde el verso 10 y justamente es el sermón número 10. ¿Cuántos están preparados para la visión que vamos a tener con Dios? En otras palabras, nosotros vamos a ver cara a cara a Dios. ¿Cuántos están listos para mirar cara a cara a Dios? ¿Sí? Eso significa que esperamos el arrebatamiento de la iglesia. Y en este versículo 10, lo que vamos a ver hoy, lo que aquí quiere decir es la preparación para la visión. ¿Cómo nos preparamos nosotros para estar en el encuentro con nuestro Dios y mirar a nuestro Dios? Aquí nos enseña cómo debemos de estar. Dice el versículo, yo estaba en el Espíritu. Si yo quiero ver a Dios, si yo quiero participar del arrebatamiento de la iglesia y mirar a Dios por la eternidad, no por un rato, sino por la eternidad, porque vamos a ir al cielo. Si alguien en el mundo quiere ir al cielo y encontrarse con Dios, tiene que estar preparándose para esa visión, para mirar a Dios. Y el verso aquí dice, ¿cómo? Dice que yo debo de estar en el Espíritu. Ya vamos a ver qué significa eso. Número 2, debe de ser en el día del Señor, no cuando yo quiera, sino cuando el Señor quiera llevarnos. No cuando yo quiera desaparecer del mundo mediante el suicidio, mediante otros medios, no. Es cuando Dios quiera llevarnos. Es el último día de nuestra existencia en la tierra, es cuando Dios. ¿Qué otra cosa más? En tercer lugar dice, en el versículo, mírenlo en su Biblia, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta. Quiere decir que en tercer lugar, si yo quiero encontrarme con Dios, si yo quiero entrar al cielo, tengo que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo yo escucho la voz de Dios ahora aquí en vida? Leyendo la Biblia. ¿Cuál es la voz de Dios aquí en la tierra? La Biblia. Dígale a su vecino, es la Biblia. Es la palabra de Dios. Esa es la voz de Dios. Dios dejó un libro llamado Biblia. Y cuando nosotros nacemos del vientre de mamá, juntamente con nosotros, Dios nos da un manual. Un manual de cómo aprender a reparar nuestra vida si se daña. Como cuando compramos algo. Compramos unos muebles y juntos con los muebles que vienen en una caja, viene un manual donde nos enseña cómo armarlo. Cuando nosotros nacemos, también Dios nos da un manual. Y ese manual nos enseña cómo tenemos que hacer reparaciones en nuestras vidas cuando nos dañan las drogas, el alcohol, la maldad, el chisme, el odio, la pornografía. Cuando nos destruyen la vida, ese manual nos dice cómo debemos de repararnos. ¿Cómo se llama ese manual? Biblia, palabra de Dios. Si un ser humano quiere entrar al cielo, tiene que andar en el Espíritu, según el versículo. Tiene que ser cuando Dios quiera y tiene que leer la Biblia. Tiene que vivir la Biblia.
De eso vamos a hablar hoy. El verso 10 nos da a nosotros un camino para prepararnos para encontrarnos con Dios. El verso 10 es la preparación de Juan para la visión. Pero hoy, ¿qué nos quiere enseñar? También debemos de empezar a prepararnos. Amigos de Europa y América Latina, si aún no estás preparado o no estás en el camino de la preparación, en otras palabras, no has recibido a Jesús, no eres un cristiano evangélico, no asistes a una iglesia, mucho menos lees la Biblia diariamente, entonces hoy es la gran oportunidad que Dios nos va a enseñar cómo prepararnos. Así que, en primer lugar, esto es muy importante, tomen sus boletines, tengan la bondad, tomen sus boletines y vamos a ver 3 cosas que nos enseña aquí este sermón del versículo 10. En primer lugar, la preparación para la visión quiere decir que Juan estaba en el Espíritu. Así estaba Juan, en el Espíritu. Maravilloso. Juan estaba en el Espíritu. Escriba la palabra allí, Espíritu. Cuando Juan estaba listo y preparado para mirar al Señor, fue necesario que esté en el Espíritu. Ahora, si gusta, escríbalo. Juan estuvo 4 veces en el Espíritu. ¿Sabían eso? En 4 ocasiones. La primera ocasión, escríbalo, la primera experiencia fue aquí, en la isla de Patmos. Fue aquí en este verso 10. Fue la primera preparación. La segunda experiencia que tuvo Juan fue en el cielo. ¿Dónde está eso? Apocalipsis 4:2. Allí está. Fue la segunda experiencia. La tercera experiencia que estuvo en el Espíritu fue en el desierto. ¿Dónde está eso? Apocalipsis 17:3. La cuarta experiencia en que tuvo en el Espíritu Juan fue en el monte de Dios. ¿Dónde está eso? Escríbalo. Apocalipsis 21:10. Así que 4 veces Juan estuvo en el Espíritu. Ahora sí, ¿qué significa estar en el Espíritu? Si gusta, escríbalo. Eso es muy importante, sumamente importante. ¿Por qué? Porque allá afuera se está enseñando que andar en el Espíritu es caer temblando. Que andar en el Espíritu es hablar en otros idiomas. Que andar en el Espíritu es decir, Dios me dijo, Dios me reveló. Allá afuera se enseña de una manera muy distorsionada. Le voy a enseñar lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué significa yo estaba en el Espíritu? En el griego, que es la palabra original en que se escribió, en el Espíritu significa en neumati, así con P, neumati, que de allí viene la palabra neumático. De allí viene la palabra llanta, lo que conocemos como rueda o llanta. Entonces, esta palabra en el Espíritu significa en neumati, que significa, lógicamente, en el Espíritu. Y esta no fue una experiencia de ocultismo, no fue una experiencia de espiritismo, no, mucho cuidado. Allá afuera se está enseñando eso, y no es una experiencia de espiritismo, de brujería. No fue una especie de trance, no fue una especie de tembladeras o ronquidos o hablar en otros tipos de lenguas, cosas por el estilo, etcétera, etcétera. No fue eso. Andar en el Espíritu no significa eso. Aquí en el griego no da esa idea. Tampoco Juan aquí estaba durmiendo, no. Estaba Juan completamente despierto, perfectamente coherente y en sus propios juicios. Eso es lo que significa aquí. Juan fue transportado por el Espíritu Santo más allá de los límites de la comprensión humana. Eso es lo que significa. Fue transportado a un plano espiritual de existencia donde podía él comunicarse directamente con Dios. Eso es lo que significa en el Espíritu. Juan dice, yo estaba en el Espíritu. En el griego yo es el ego, el egoimai,
yo estaba en el Espíritu. Pero vuelvo y repito, no eran ninguna cosa de las negativas que he mencionado. En el Espíritu significa que no fue un sueño tampoco. Porque muchos piensan que soñar es estar en el Espíritu. Eso no. Juan no estaba o no tenía un sueño tampoco. Juan fue transportado por medios sobrenaturales fuera de este mundo natural y material y experimentó algo que estaba fuera del alcance de los sentidos normales. O sea, el Espíritu Santo capacitó a Juan, capacitó sus 5 sentidos, sí, todos los sentidos que tenemos para recibir la revelación de Dios. En el Espíritu significa también un estado espiritual producido por el Espíritu Santo. Y Juan estaba sujeto y estaba controlado al Espíritu Santo. Hoy se enseña que estar guiado por el Espíritu Santo o en el Espíritu es no tener control. Y ustedes pueden ver todo eso en el YouTube o en cualquier otro canal donde hay gente que causan desórdenes en los lugares de adoración. Y eso es antibíblico, eso es extrabíblico, eso no es correcto. Aquí en el Espíritu significa que el Espíritu Santo tiene el control de la persona y no necesita tumbar a nadie, no necesita revolcarse en el piso. Es decir, que el Espíritu Santo estaba actuando sobre Juan y le estaba dando el cuadro panorámico de lo que vamos a ver en las semanas que vienen, pero estaba controlado y guiado por el Espíritu Santo. Por otro lado, esto es importante también, escríbalo si gusta. Otros interpretan que en el Espíritu denota que Juan se encontraba adorando a Dios, en espíritu y en verdad. Porque eso está escrito. ¿Dónde está escrito? Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, voy a leer la Biblia. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Sí ven? Entonces, también denota cuando dice que Juan estaba en el espíritu, es porque estaba adorando a Dios en espíritu y en verdad. También representa que Juan estaba meditando en las Escrituras. Él estaba escudriñando en la palabra de Dios. Él estaba leyendo la Biblia. También denota en el Espíritu eso. Cuando usted está adorando, orando, leyendo la Biblia, también quiere decir que usted está en el Espíritu. Porque escrito está en Juan, voy a leer la Biblia, 6:63, dice así: el Espíritu Santo es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras, dice Jesús, que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Entonces también significa que Juan estuvo adorando a Dios, estuvo leyendo la Biblia, estaba escudriñando en la palabra de Dios. Eso es maravilloso. También denota estar en el Espíritu. Entonces, esta experiencia de adoración de Juan, de leer la Biblia, de estar en ese momento buscando en la palabra de Dios, explica la segunda cosa que luego Juan dice: en el día del Señor. El día del Señor es un día de la adoración comunitaria del cristianismo primitivo. El día del Señor quiere decir un día domingo. Entonces es más posible que Juan sabía que era el día del Señor, un día domingo, y estaba leyendo la Biblia, estaba adorando a Dios, estaba cantando a Dios. También significa eso cuando Juan escribe y estaba en el Espíritu. Así que, ¿qué me quiere enseñar esto el día de hoy? Ya vimos lo que Juan o lo que significa estar en el Espíritu. Ahora, hoy, ¿qué me quiere enseñar esto? Escríbanlo en sus boletines. Esto me quiere enseñar que yo no debo de vivir en la carne, sino en el Espíritu. Eso me quiere enseñar el día de hoy. Si yo quiero prepararme para la visión o encontrarme cara a cara con Dios, mejor dicho, si yo quiero ir al cielo,
entonces no debo de vivir en la carne, debo de vivir en el Espíritu. Pregunta, ¿cómo vivimos en el Espíritu? ¿Y qué es vivir en la carne? Toda persona que vive en la carne aquí en este mundo no va al cielo, porque en el cielo no entra ni carne ni sangre. Y aquí nos está diciendo en el verso 10 que si yo quiero entrar al cielo, debo, número 1, de vivir en el Espíritu. ¿Dónde está eso? Voy a leer Gálatas, el capítulo 5, el verso 16 en adelante. Abra su Biblia en Gálatas 5:16, lo voy a leer, así dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Los deseos de la carne y los deseos del Espíritu son dos cosas diferentes. Pero si sois guiados por el Espíritu, dice aquí, no estáis bajo la ley para vivir en la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. Aquí está, lo que impide entrar al cielo. Voy a leer, dice el verso 19. Los deseos de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas semejantes a estas, todas las demás cosas iguales a estas, dice aquí, los que practican no heredarán el reino de Dios. Es una lista larga, que si practicamos eso, ni siquiera podemos nosotros decir que vamos a entrar al reino de los cielos. Lo dice Dios y Él no miente aquí en su palabra. Pero luego dice más, el fruto del Espíritu. Miren, ¿cómo debemos nosotros de prepararnos para ir al cielo? Debemos de tener estos frutos del Espíritu. Lo voy a seguir leyendo. Dice el verso 22. Ese fruto del Espíritu que nos lleva al cielo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y sigue diciendo aquí, contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, hazlas. Nada te impide, no hay leyes. Sigue haciendo esas obras. Repito, ¿cómo me preparo para ir al cielo? Yo tengo que no andar en la carne. ¿Qué es andar en la carne? Practicar todo lo malo que veímos. ¿Qué es andar en el Espíritu? Practicar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso es lo que me quiere decir el verso hoy, en Apocalipsis 1:10, la primera parte. Y luego dice, los que son de Cristo, los cristianos, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Quiere decir que los cristianos ya no practicamos las obras de la carne, la hemos crucificado. Por eso somos ex borrachos, ex drogadictos, ex envidiosos, si se fijan, porque crucificamos. Luego sigue diciendo el verso 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¡Wow! Y si yo tengo envidia, ¿así quiero entrar al cielo? Si yo hago irritar a otros con mi conducta, comportamiento, carácter, ¿así quiero entrar al cielo? Tremendo, ¿no? Así que, en primer lugar hemos visto cómo prepararnos para encontrarnos con Dios. Número 1 vimos, tenemos que andar en el Espíritu y no en la carne. En segundo lugar, tome su boletín. ¿Qué más quiere decir este verso 10? En segundo lugar, que Juan estaba en el día del Señor.
escriba la palabra día del Señor. Juan estaba en el día del Señor. Aquí voy a hablar algo muy importante. El día del Señor es un vocablo que aparece una sola vez en toda la Biblia para referirse al día domingo. Sí, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque hay congregaciones, hay denominaciones que niegan la adoración o el día del Señor como domingo y lo ponen otros días. Por ejemplo, lo ponen el sábado. Hay grupos de personas que niegan el arrebatamiento de la iglesia. Sí, porque niegan que el día del Señor es un día domingo. Pero en este verso, capítulo 1, verso 10, la segunda parte, en el día del Señor, es un vocablo único y que aparece solamente una vez en este vocablo, en este verso, para referirse al día domingo. En todos los otros pasajes, el vocablo día del Señor se refiere a días especiales, se refiere a días de juicios, se refiere a días de grandes calamidades, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero en este pasaje que hoy estamos estudiando, solamente es la única parte en que aparece para referirse al día domingo. ¡Wow! Para todos aquellos que me escuchan en el mundo entero, que están tercos, diciendo que el sábado y el sábado y el sábado y el sábado, este es un único pasaje en que Juan recibe la visión para ver todo el mundo escatológico, o sea, los eventos que van a suceder, fue un día domingo. Es el único versículo que menciona específicamente el día domingo. Ahora, en el griego, día del Señor significa, en el griego es Kuriakei Hemerai. Kuriakei con K, Hemerai con H, Hemerai, en el griego. ¿Qué quiere decir eso? El idioma original. Kuriakei significa Señor, así, Señor, y aparece en una forma de adjetivo, ojo, para los que saben gramática, y es una protesta indirecta contra el culto rendido, ¿a quién? A Sebaste, día de Augusto. O sea, en ese tiempo hacían una fiesta el primer día del mes, de cada mes, en honor al divino emperador. Porque a los emperadores de los primeros siglos de nuestra era cristiana lo endiosaban. Eran dioses. Sí, todo el mundo tenía que postrarse. Todo el mundo tenía que pagar sus tributos. Y en tiempos de Juan, cuando escribe Apocalipsis, el emperador romano llamado Domiciano, le llamaban Kuriakos. ¿Sí ven? Así le llamaban. El Señor, que era una palabra común, imperial, en ese tiempo de Juan, para mencionar al emperador. Y que lo habían deificado, o sea, lo habían hecho un dios en ese tiempo. Y tenía un día especial del culto para el emperador. Entonces, aquí hay algo muy clave. Por el contrario, los cristianos, esto es importante, podían sufrir represalias, persecuciones, muertes por negar adorar o adoración a este emperador humano. Y los cristianos morían con tal de no adorar a este emperador romano. Y celebraban los cristianos un día distinto en honor al verdadero y definitivo Señor Kuriakei, aquí está en el griego, que no es un sustantivo, sino un adjetivo que significa imperial, pero los cristianos adoraban al verdadero Kuriakei, o sea, al verdadero Señor, llamado Jesucristo. Entonces les fue fácil para los cristianos en ese tiempo escribir o adoptar la palabra que ya existía, Kuriakei, como una protesta indirecta al culto de un ser humano, al emperador romano, y que le hacían cada mes,
y adoptaron ya la palabra existente, Juan adoptó esa palabra para escribir al verdadero Kuriakeis, llamado Señor Jesucristo. Entonces usa esa palabra, porque Kuriakeis era usado para adorar a un imperio, al Señor del imperio, en ese tiempo un ser humano. Pero viene Juan, adopta la palabra de forma sarcástica para decir, en el día del Señor, o sea, no estoy adorando al emperador Domiciano, sino que estoy adorando al verdadero Señor de señores, Rey de reyes, Jesucristo. ¡Qué precioso! Eso usa aquí. Fue fácil para los cristianos entonces usar un término ya existente, porque ya estaba en uso, y lo aplican al primer día de la semana, o sea, domingo, en honor a la resurrección de Jesucristo, porque Jesús resucitó un día domingo y no resucitó ningún otro día más. Entonces, al final del primer siglo, donde se escribe esta parte del verso 10, era la forma habitual en que los cristianos se referían al primer día de la semana para conmemorar el día del Señor, que se levantó de entre las tumbas, Jesucristo, y Juan simplemente está diciendo, yo estaba un domingo en la isla de Patmos. Eso es lo que quiere decir. Yo estaba en el Espíritu, adorando, orando, leyendo la palabra, y era un domingo. Porque los domingos, los cristianos primitivos, y hasta el día de hoy, nos reunimos los domingos para adorar, para meditar en la palabra, como lo estamos haciendo ahora. Entonces, es simple. Juan está diciendo, era un día domingo, y yo estaba adorando a Dios. Tremendo. Por otro lado, escriba esto. En el día del Señor no es lo mismo que en el día de Jehová. Son dos cosas diferentes. Eso es muy importante. Una cosa es el día del Señor y otra cosa es el día de Jehová. Parece que fueran las mismas cosas, pero no lo es. ¿Por qué? Porque la expresión el día del Señor indica lo que llamamos domingo. Pero el día de Jehová, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, implican juicios, que es lo que vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 4. El día de Jehová o el día del Señor, explícitamente de juicios. Entonces, pero en este versículo no es lo mismo. Este versículo específicamente dice día domingo. El día sábado estaba relacionado con la antigua creación. Esto es para los que adoran el sábado, o esto es para los que comienzan ellos a estar diciendo e insistiendo que el sábado y este grupo son altamente peleoneros para decir el sábado y el sábado. Son tan tercos los de este grupo, que es la iglesia sabatista, la iglesia adventista del séptimo día. Mucho cuidado porque niegan el arrebatamiento de la iglesia. Ellos lo están negando. Es peligroso, es una secta. Y son muy tercos, pero el día sábado estaba relacionado con la antigua creación, mientras que en cambio el día del Señor está relacionado con la nueva creación en Jesucristo. Y esto es lo que no entienden la iglesia sabatista. Y en ninguna parte de la Biblia manda a los creyentes gentiles, nosotros, a observar detalles del día sábado. Pero hay muchos gentiles, incluyendo nosotros los hispanos, que son sabatistas y comienzan ellos a obligar, a imponer a los cristianos a que deben de observar las leyes ceremoniales del sábado y a congregarse el sábado. Son muy tercos, pero no entienden la palabra de Dios, no la comprenden. La expresión, el día del Señor, aparece también en la didache. ¿Qué es la didache? La didache son escritos que los apóstoles escribieron. ¿Sabían ustedes? No está en la Biblia, no los tenemos en la Biblia, pero los apóstoles también escribieron otros extras escritos que no fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero que son historias reales, verídicas, no son mentiras.
no están incluidos dentro del canon de los 66 libros que tenemos ahora en nuestras Biblias, pero sí escribieron varios libros los apóstoles. Y a esos libros se le llama la Didache. Y en la Didache, capítulo 14, el verso 1, ellos allí expresan y afirman que los cristianos del primer siglo se reunían el día domingo para partir el pan y para tomar la Santa Cena. Incluso ellos escriben en la Didache que los oficiales romanos reconocían que los cristianos se reunían en un día fijo llamado día domingo. ¿Dónde está eso? Escríbelo. Hechos, capítulo 20, verso 7. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 2. Y se reunían para conmemorar la resurrección de Jesús, que fue el día domingo. Tremendo, ¿no? Día domingo. Yo podría dar una cátedra de por qué no sábado, sino domingo. Pero vamos a ver hoy, escriba, ¿qué nos quiere enseñar aquí cuando Juan dijo en el día del Señor? Ya vimos que es domingo, porque es el único versículo que habla del domingo. No se dejen convencer y engañar de los amigos sabatistas. Es peligrosísimo. Y están negando muchas cosas. Incluso dicen que Azazel es el diablo. Ojo, mucho cuidado. Es un macho cabrío que se mandaba tipo de Jesús, pero ellos dicen que ese es el tipo del diablo. Hay que tener mucho cuidado de eso. Yo podría dar una cátedra de ellos y de lo que la Biblia está diciendo. Mucho cuidado. Hoy, escriba. ¿Qué me enseña cuando dice en el día del Señor? Me enseña que debo de descansar en Cristo todos los días de la semana y no solamente un día. No solamente un día. Recuerde bien esto, que guardar días especiales no es necesario para la salvación. Porque muchos piensan que guardar el sábado es necesario para ser salvos. Así lo insisten. Otros dicen que guardar el domingo es necesario para ser salvo. Realmente no lo es. No hay días especiales que debemos de guardar para ser salvos. No. En otras palabras, todos los días debemos de honrar a Dios. Todos los días debemos de reposar en Jesús. Todos los días Cristo es nuestro reposo. ¿O creen que solamente el domingo? ¿O creen que solamente es el sábado? No, todos los días. Ya no hay fecha. Dice la Biblia, voy a leer en Colosenses 2, 16 y 17. Mira lo que dice acerca de los días. Para los que guardan los días. Escuche bien, dice así la Biblia. Colosenses 2, 16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, coma lo que quiera, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Sí ven? Cualquier día. Yo reposo en Jesús de lunes a domingo. Para mí no hay un día de reposo. Todos los días lo son. Un día especial no lo hay. Todos los días son especiales. Luego sigue diciendo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Yo no puedo decir solamente el domingo y qué pasa los demás días de la semana. Este verso me está enseñando que es todos los días. Vuelvo y repito, hay muchos grupos afuera que sostienen que Dios quiere que el servicio de la iglesia sea celebrado el sábado, el día de reposo. Y eso no es correcto. Esto no es lo que nos ordena el mandamiento sobre el día de reposo. El día de reposo es el día de reposo, o sea, es un día donde no se trabaja. ¿Entiende eso? Pero el día del Señor, un día de adoración, no es el día de reposo donde no se trabaja. Debe de ser todos los días donde yo reposo en Jesús. Mi vida, mi esperanza está en Jesús. Así que no se ordena el mandamiento sobre el día de reposo. El mandamiento sobre el día de reposo era que no se debía de trabajar, lógicamente, según Éxodo. Y en ninguna parte de las Escrituras se ordena que el sábado sea para la adoración a Dios. En ninguna parte se ordena. Los apóstoles nos enseñaron y hasta el día de hoy nos reunimos los domingos, pero repito, todos los días Cristo
debe de ser nuestro reposo. No podemos caer tampoco en el legalismo, que solo el domingo y el domingo. ¿Debe de ser domingo? Claro que sí. Pero si alguien no puede el domingo, adore todos los días de la semana. Eso es correcto, eso está bien. Hay que adorar a Dios todos los días, no solamente los domingos. Ni mucho menos tenemos orden de hacerlo los sábados. No hay orden de eso. No somos judíos, somos gentiles. Por último, para irnos a casa, ¿qué me quiere enseñar el verso 10, la última parte? Que Juan, escuche bien esto, oyó detrás de él una gran voz, como de trompeta. Escriba la palabra trompeta. La voz como de trompeta, ¿saben para qué es? Es para llamar la atención a cada pensamiento, a cada mente distraída. La voz como de trompeta es para fijar su atención y solemnizar toda su atención. Para eso es la voz de trompeta. Voz como de trompeta, ¿qué quiere decir eso? Es un sonido penetrante, pero no proviene de un instrumento. No. Como muchos piensan y creen que es un instrumento, no lo es aquí. En la visión de Juan es la voz del Señor mismo, porque le dice la palabra como de trompeta. No era una trompeta, sino que era la voz del Señor mismo, que al instante llama la atención del apóstol Juan y que ahoga todo tipo de otros ruidos. La voz de la trompeta nos pone alerta. La voz de la trompeta ahoga todos los demás ruidos que hay. Y la voz del Señor es preciosa. ¿Dónde escuchamos la voz del Señor? En la Biblia. Amén. Cuando leemos la Biblia, se ahoga todo el ruido que hace el mundo, toda la pecaminosidad que tiene el mundo. Cuando leemos la Biblia, se apagan de nuestros sentidos y de nuestra mente aceptar las ideologías absurdas, las filosofías huecas. Se apaga todo eso y activa dentro de nosotros la palabra de Dios, lo real, lo verídico, lo que debe de ser, lo puro, lo santo. ¿Quieres ser santo? ¿Quieres ser puro? Vamos en ese camino. La manera de lograrlos es creer, confiar en la palabra de Dios, en la Biblia. Eso ahoga la voz del mundo. Voz como de trompeta, aquí es el sonido del Señor Jesucristo resucitado y glorificado, hablando, y es hora de escucharle. Sí, queremos entrar al cielo. Número 3, tenemos entonces que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo yo sé cuál es la voz de Dios? ¿Y cómo yo sé cuál es la voz del mundo? O la voz de una persona que me lleva por mal camino o me quiere hacer tomar malas decisiones. Es bien sencillo, es muy sencillo. La misma Biblia dice, escudriñad las Escrituras, o sea, estudia la palabra de Dios, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. ¿Cómo yo reconozco cuál es la voz de Dios? Que todo lo que yo estoy a punto de tomar decisiones debe de pasar por el filtro de qué dice Dios en la Biblia. ¿Entiende? Usted y yo tomamos decisiones a diario. Y la mejor manera de tomar las mejores decisiones es mirarlo a la luz de qué dice la Biblia con respecto a la decisión que voy a tomar. ¿Qué dice la Biblia con relación a lo que voy a hacer? O lo que voy a estar a punto de firmar. Lo que voy a estar a punto de decir que sí o que no. ¿Qué dice la Biblia? Eso es importante, muy, muy importante. Voz como de trompeta, o la trompeta mejor dicho, no habla de instrumentos musicales de la adoración. Cuando el verso dice trompeta o la trompeta, no es un instrumento musical para adorar a Dios, no, sino que aquí la trompeta denota la idea de una trompeta de guerra. Y en el Antiguo Testamento, cuando Dios deseaba hablar a su pueblo, juntaba al pueblo con sonido de trompetas, pero era un sonido de trompeta de guerra, porque hay trompetas para guerras y hay trompetas para la adoración. Eso nos enseña a nosotros la Biblia. Aquí es para la guerra, así que el pueblo se juntaba al sonido de las trompetas.
finalmente. ¿Qué me quiere enseñar este versículo? Tomen su boletín, escríbanlo. Cuando Juan dice, y oí la voz como de trompeta, ¿qué me quiere enseñar? Que yo debo de estar listo para escuchar la voz de Jesús. Porque aquí habla Jesús. Cuando habla Jesús, todo el mundo debe de estar atento para escucharle. Así como en el Éxodo, el pueblo de Dios debía de salir del campamento al sonido de la trompeta para reunirse con Dios. Escuche bien esto, de igual manera, cuando el Señor Jesucristo descienda del cielo para buscar a su iglesia, lo hará con sonidos de trompeta. ¿Sabían eso? ¿Cuántos esperan el arrebatamiento de la iglesia? Sí. ¿Saben cómo lo va a hacer el Señor? Con voz de trompeta. ¿Sí ven? Lo va a hacer Dios con sonido de trompeta. Pero, diga conmigo, pero, con esto, pero, este sonido de trompeta será una liberación definitiva para reunirnos con Dios en el cielo. Sí, es la voz que nunca más se van a escuchar trompetas cuando lo haga Dios. ¿Dónde está eso? Escríbalo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Ahí está. Voy a leer cómo seremos arrebatados. ¿Quieres saber cómo vamos a ser arrebatados esta noche o mañana o el año que viene o dentro de 10 años o 100 años? No sabemos cuándo vendrá el Señor, pero sí ha revelado que viene. Este no es un rapto secreto, como muchos creen. No es secreto porque Jesús ya lo dijo. ¿Dónde está? Aquí lo voy a leer. Ya no es secreto. Muchos allá afuera piensan que el arrebatamiento va a ser secreto. No lo es, ya está revelado aquí. Lo que se dice ya no es secreto. Aquí está, lo voy a leer. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, aquí está, descenderá del cielo. ¿Sí ven? Y luego sigue diciendo el verso 17, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hemos quedado, los que no hemos muerto todavía, seremos arrebatados para encontrarnos junto con el Señor en el aire y así viviremos por siempre con Él. Eso dice el verso 17. ¿Sí ven? Entonces, esperamos esa voz como de trompeta. ¿Qué nos quiere enseñar la tercera parte de Apocalipsis 1:10? Que debemos de estar listos para escuchar la trompeta. Su voz será como la de un arcángel, como la de una trompeta, porque así aquí se nos identifica, así se nos dice. ¿Cuántos están preparados para escuchar esa voz como de trompeta? Esta noche, mañana, pasado mañana, en un año, hay que prepararse. Hay que abrir el corazoncito y decirle, Dios, yo quiero estar listo, quiero estar preparado para encontrarme contigo. Eso esperamos. El mundo no lo sabe. Allá afuera el mundo no sabe que nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué no lo sabe? Que en cualquier momento el Señor nos sacará de aquí a todos nosotros. ¿Por qué no lo saben? Porque no leen la Biblia, no leen la palabra de Dios, no asisten a la iglesia a escuchar. Por eso no lo saben. Pero nosotros no sabemos por qué. Porque para Dios, ojo con esto, para Dios nada es secreto. Todo lo ha revelado. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Mi consejo final, busque a Dios de todo corazón. Porque no sabemos cuándo será la venida del Señor. Así que, finalmente, si usted quiere entrar al cielo, basado en capítulo 1, verso 10, debe de hacer 3 cosas. Miren su boletín. En primer lugar, usted debe de andar en el Espíritu, no en la carne. Si quiere entrar al cielo, todo ser humano que quiera ir al cielo debe de vivir en el Espíritu y no en la carne. Número 2, usted debe de descansar en Cristo todos los días de la semana. Usted tiene que vivir en el día del Señor. Todos los días son los días del Señor. Y número 3, si quiere entrar al cielo, tiene que estar listo, preparado
para poder escuchar la voz del sonido de la trompeta. Ese es el arrebatamiento de la iglesia. Cierren sus ojitos, conversen con Dios, hable con Dios.